Muy buenos días a todos por parte de este quinto Congreso de Filosofía, Arte y Derecho FIAR de 2022. Natalia Quesada González, una servidora, les da la más cordial bienvenida a este quinto y último día de actividades con una mesa del área de arte, la cual es continuación de la mesa de ayer, de multiversos en la cultura, en el derecho y en la justicia 2, a cargo de la ingeniera Valeria Hernández y a cargo del doctor José Ramón Narváez. Sin más por el momento, la coordinación de arte les cede los micrófonos completamente a nuestros dos coordinadores. Sin más, damos inicio a este quinto día de actividades. Gracias. Gracias, Natalia. Hola, Vale, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Estoy muy contenta de estar aquí, compartir mesa contigo y con nuestros ponentes que tuvieron que trabajar duro en la ponencia de hoy. Les agradecemos el tiempo que invirtieron y que se hayan conectado y se hayan pues ajustado el reloj a nuestro horario, porque Sí, pues son de otra zona horaria, de Perú y de déjate Argentina. tú, de otro planeta, o sea. No, Ayer nos comentaba un participante que le parecía que sí, que nuestras ponencias parecían de otro planeta, porque estábamos dando pues otro giro, ¿no? Al derecho, otra forma de verlo. De otro Y universo. sí, otro universo. exacto, de otro universo. Sí, porque sí, Colombia es otro universo, ¿eh? No, pero déjate, Colombia, Colombia y Perú, que hoy nos acompaña, y Argentina, Colombia y Perú, que hoy nos acompaña, es mi horario. Argentina sí es otro horario. Juan Sebastián quizá está renunciando a su almuerzo, pero bueno, unas por otras. Entonces, si te parece, Vale, vamos a iniciar porque además se acaba de estrenar recientemente She-Hulk, que es abogada, ¿no? Y que hay todo un tema ahí de clichés, ¿no? Sobre el combate a la misoginia y la violencia contra las mujeres. Yo ya vi el primer capítulo, está muy bueno. Y todo lo que se va a venir este día a propósito de los multiversos. Así que vamos a darle la voz a César Oliveros Aya, quien viene de Colombia, como ya dijimos, de la Universidad Católica, ¿verdad? De allá, y de la Universidad Militar de Nueva Granada, que es donde hemos hecho varias conspiraciones ahí. César es experto yo ya ahí te presenté como términos, temas de bioética y te dije que tu director favorito es Cronenberg, que ese es el que te raya y que entonces, que luego no, te limitas mucho porque pudieras hablar sobre géneros cinematográficos muy disruptivos, pero yo sé que ahí tienes tus gustos, por esos géneros así, ¿cómo les podemos? Escatológicos. Y ahora estás aquí. Amigo, también miembro de la Red Iberoamericana de Cine y Derecho. Adelante, César. Muchas gracias, José Ramón. Sí, efectivamente. Yo siempre me refiero al trabajo de Cronenberg como placer culpable, ¿no? Se sale ahí de los estándares. Aunque la última película, bueno, hay bastantes peros alrededor y que sería interesante poderla estudiar. Bueno, pues un saludo muy caluroso, muy fraternal para todos. Juan Sebastián, qué gusto verte. Por ahí tenemos pendientes varias conversaciones. Valeria, muchas gracias por estar como anfitriona. No, un agradecimiento muy especial de nuevo en este escenario a los organizadores, a la UNAM. Y bueno, hoy traigo un poco una propuesta que incluso la presenté diseñada, pensada más que todo para estudiantes de pregrado. Así que en la primera parte de la misma hago alusión un poco a algunas de esas referencias que enfocan la intención de la misma presentación. Voy a ocuparme de la serie de televisión The Voice, algunos elementos sobre el cómic que lo inspira, pero sobre todo la tensión que se da entre divergencia social, control social, que desde la perspectiva de la sociología jurídica, pues ha ido generando, ha ido causando mella en la concepción de la criminalidad. Un poco ese es el planteamiento, la perspectiva general de la presentación. Bien, la he titulado The Voice, una distopía sobre la divergencia social y la uberización de la justicia. A medida que avancemos, haré alusión un poco a esa segunda expresión que está
tomada de un filósofo francés, de un libro que se llama La Revolución Transhumanista. Bueno, aludir un poco a esta serie es acercarnos también, como tú decías, a una perspectiva escatológica y una visión poco formalista, poco tradicional de la perspectiva del héroe. Hoy en día es mucho más famoso el antihéroe desde las diferentes narrativas, y a partir de ahí tratamos de jugar un poco como con ese lado oscuro que nos tienta, que nos parece interesante, como una especie de nuevo universo que se abre en prisma hacia otros universos, en donde pudiera tratar por lo menos de recrearse qué pasaría si, ¿no? Aludiendo también un poco a esa serie que ha sido producida por Disney y donde se da un giro significativo a los personajes de Marvel. Ya DC Comics lo había hecho con la serie Elseworlds, y bueno, resulta divertido ir cambiando un poco los iconos y los estándares. Desde la misma presentación, desde la imagen que tenemos aquí, ya vemos que es una serie bastante irreverente, agresiva, grosera, y que como que nos mueve un poco esa idea del estándar. Hablemos un poco del imaginario del héroe y el antihéroe. Con mis estudiantes de pregrado trato de acercarme mucho a esa interpretación del qué pasaría si, en función de ir generando también otros enfoques a los problemas que hoy en día motivan a la misma investigación sociojurídica. Históricamente, pues ha habido siempre una tensión también entre esa noción de héroe y antihéroe. Una de las frases icónicas cuando hay entrevistas para ingresar a la carrera de Derecho, pues todavía está ahí en el top 10. Es la frase de, quiero estudiar Derecho porque quiero luchar por la justicia, ¿no? Diría uno, bueno, hasta el infinito y más allá también. Y traigo a colación, por supuesto, César, la imagen. 100 latinoamericanos dijeron, ¿no? Sí, 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 correcto. También está ahí, ¿no? Como una idea, tal vez el ideal más ambicioso que tiene el derecho. Y traigo a colación la imagen de Superman, no en vano, pues es el primer referente en los cómics del gran superhéroe, aludiendo un poco también a la idea de perfección. En esa edición de 1938, donde por primera vez se da a conocer. Pero que en términos de realidad, y sobre todo realidad latinoamericana, pues la idea de Superman va cambiando también frente a otras connotaciones y a otras circunstancias ya muy propias de nuestro contexto. A veces especulando un poco al querer o al deber ser, en función de lo que puede llegar a fungir uno dentro del panorama del ejercicio de la profesión, pues uno puede llegar a ser profesor, por ejemplo, ¿no? Se afirma que el abogado es bueno para pelear, se afirma que el mejor abogado es el que más habla, ¿no? O el que más critica. Aquí aludo a la tensión política que hay entre dos líderes que desde hace ya varias décadas generan también controversia en la historia política de Colombia, y que el personaje de la fotografía derecha, a pesar que es de izquierda, es nuestro actual y nuevo presidente de la República, ¿no? Han habido muchas caricaturas alrededor, caricatura política alrededor de la tensión entre estos dos personajes. También se dice que el abogado te saca de aprietos, ¿no? Defiende tus propiedades, está dispuesto a conciliar hasta los problemas más pequeños y evitar que todo se vaya a puntos suspensivos, ¿no? Un poco jugando con el ideal, con esa idea del qué pasaría si llego a ser abogado y qué es lo que me motiva para llegar a optar, a decidirme por esta profesión. En cierta manera, hablar de la idea del héroe y solamente enfocándolo desde la profesión jurídica, pues tiene esas diversas connotaciones. No sé si ya vieron en totalidad la serie Better Call Saul, que culmina pues magistralmente en función de esa noción de cómo el antihéroe también se mueve frente a ese propósito de motivar a escudriñar los diversos escenarios, las diversas visiones, el prisma tan ambicioso que puede llegar a tener una profesión como esta. Y bueno, trayendo a colación aquel personaje de Saitama, el juego que se da dentro de la narrativa en la cultura popular y particularmente en los cómics entre héroe y superhéroe, ¿no? El personaje pues es, como su frase emblemática lo indica, un superhéroe por afición, por diversión, lo que lleva a convocar también
a una serie de retos, de desafíos en los que quiere ponerse a prueba para tratar de superar ese estándar que lo caracteriza. Simplemente para ir redondeando un poco esa idea genérica, podríamos demorarnos muchísimo tiempo hablando de la iconografía del héroe. Incluso hasta una de las mejores definiciones de héroe la hace el Chapulín Colorado cuando dice, o bueno, Chespirito cuando dice, el verdadero superhéroe es como el Chapulín Colorado, ¿no? Que a pesar de no tener superpoderes y de tener miedo, de todas maneras afronta los problemas, ¿no? Me parece una de esas frases muy curiosas, muy interesantes. Y aquí este icono del cine que ha sido Christopher Reeve, no en vano, además por su historia de vida, reconocerlo también como un superhéroe real, ¿no? En cuanto a antecedentes, por supuesto, nos remontamos a la Grecia clásica, las tragedias griegas, el emblema del héroe frente a los múltiples desafíos y cómo termina siendo una especie de espejo de lo que el ciudadano no puede cuestionar o criticar de manera directa o a veces de manera deliberada, y por eso recurre a la mímesis del arte. Dentro de lo que se conoce en términos de narrativa, se afirma que el héroe pasa siempre por un trasegar, por un viaje circular. No voy a detenerme tanto en ello, pero está inspirado este esquema en la obra de El héroe de las mil caras de Joseph Campbell, que nos muestra, una vez que uno empieza como a darle un sentido académico a ese periplo del héroe, ya deja de ver la narrativa como una cuestión simplemente lineal, ¿no? Y va a encontrar entonces muchas opciones, muchas formas también de ponerse a prueba, de tener más bien una especie de empatía con ese personaje que va conduciendo la historia. Hay múltiples trabajos en los que se han ido adecuando ese referente, ese modelo del periplo del héroe, relacionados, por ejemplo, con Star Wars, ¿no? Una de las sagas que más ha inspirado traer a colación el esquema formal, los trucos que hay en cuanto a giros de guión en la narrativa fílmica, pues ha sido a partir de esta teoría muy interesante, muy curiosa de Campbell. Y claro, tenemos la otra visión, la seducción del antihéroe. ¿Por qué nos motiva? ¿Por qué esas líneas narrativas en cuanto a qué pasaría si también son ejes narrativos que permiten explorar diferentes facetas del conocimiento? Y frente al derecho, es posible traer a colación como personajes emblemáticos aquellos que otrora, trayendo a colación pues también la versión tradicional de la sociología jurídica en materia de criminalidad, toda esa noción estadounidense que antes mostraba al héroe como la perfección y al antihéroe como algo que ni siquiera tenía que mencionarse. Para catalogar los comportamientos delictivos se hablaba de la expresión desviación, ¿no? Una desviación social, y casi tratar de emular el comportamiento delictivo a una enfermedad. Hoy en día la tendencia va cambiando, ¿no? O se ha ido cambiando. En Latinoamérica se ha demorado un poco, pero ya no es formalmente correcto hablar de desviados, sino de divergentes. Las narrativas distópicas juegan muchísimo con esa expresión y a partir de ellas podemos también analizar desde una concepción mucho más humana, más humanística, las razones, los motivos, el contexto del delincuente, del criminal. Es como si se abriera una especie de multiverso en la interpretación de la sociología en ese sentido. Entonces está ahí la pregunta, no para responderla hoy, pero sí para irla pensando constantemente. ¿Por qué nos seducen los antihéroes? ¿Por qué resultan tan atractivos? ¿Por qué, por ejemplo, cuando nos dejamos llevar por la historia de La Casa de Papel, realmente terminábamos apoyando más a los ladrones que a la misma representación de la justicia, a la misma institucionalidad? Lo mismo va a pasar en Breaking Bad con Walter White, lo mismo va a pasar con Saul Goodman, que tiene incluso su nombre, que es una especie de nombre artístico, refleja una idea de bienestar. O sea, podría uno estudiar todas esas aristas para ir entendiendo esa seducción antiheroica que proviene de estos personajes que otrora pues eran, por llamarlo de alguna forma, malditos, prohibidos, casi que rayanos en la idea del pecado. Uno de los grandes antihéroes, por supuesto, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que a partir de todas sus peripecias intenta mostrar siempre una mirada
optimista, casi también muy comparable con el Cándido de Voltaire, a quien le ocurren toda una serie de tragedias, pero trata de hallar siempre como una especie de lección en cada una de ellas. Y llegamos al escenario de los cómics, solo para mencionar dos grandes clásicos. Watchmen, Alan Moore, es uno de los primeros que cambia esa perspectiva lineal, que comparable con lo que mencionábamos alrededor de la sociología tradicional, se aparta de esa noción de desviación para hablar más bien de personajes divergentes. La novela gráfica, por supuesto, uno de los grandes emblemas de la narrativa, pero también la película rescata, en cierto modo, el sentido de esa noción de divergencia. El señor Frank Miller, a través de también su gran obra, El regreso del Caballero Oscuro, juega también con esos elementos donde se cuestiona no solamente la perfección del superhéroe, a pesar de que Batman no es un superhéroe, pues tiene muchísimo dinero que le genera también una investidura de gran poder, mucho más cercano al juego político, ¿no? En estas obras entonces vamos a encontrar una manera de alterar esa concepción de lo bueno, lo malo, por lo cual ya no son líos de moralidad, son líos de ética, son líos relacionados con ética pública, el cuestionamiento de la administración, el cuestionamiento de la condición de ciudadano, lo que hace que prácticamente los superhéroes terminen teniendo una connotación mucho más cercana a la idea de humanidad. Es lo mismo que ocurre con Monsters, Inc., cómo va cambiando dentro de la misma narrativa el parámetro que va motivando esa empresa, esa corporación, que se encarga de ya no de asustar niños, sino de hacerlos reír, ¿no? Detrás de esos mensajes un tanto subliminales, pues va apareciendo también otra concepción motivadora, otro universo de posibilidades para interpretar esa tensión, no tanto entre lo bueno y lo malo, sino entre lo correcto, incorrecto, adecuado o inadecuado. Y es así como llegamos a esta historia que cada vez va, por lo menos en televisión, cobrando mayores adeptos y en cierto sentido adictos también a la escatología visual y a romper esos esquemas tradicionales con el uso de las malas palabras como simbolización de divergencia y de cuestionamiento de un orden preestablecido. Si están familiarizados un poco con la historia de esta saga, desde el ámbito del cómic, es una obra que tiene 72 números, hoy en día pues está cerrada la historia, pero esos nuevos universos posibles provenientes del argumento que presenta los está explorando la serie de televisión. Hay muchos elementos, muchos personajes, muchos diálogos, igual que ha ocurrido con The Walking Dead, que se han ido alterando, que se han ido cambiando y que le da también, en cierto sentido, un acercamiento a las nuevas generaciones, a esa pretensión o intención de subvertir los parámetros icónicos de carácter tradicional. Aquí vamos a jugar con un grupo de superhéroes que son una cosa mientras se muestran ante la sociedad, pero son otras en su fuero interno, incluso en esa, bueno, especie de asociación, no me atrevo a llamarla fraternidad, porque entre ellos también hay una serie de divergencias que los van repeliendo, en donde cómo la idea de justicia se va manejando, se va manipulando, se va condicionando a las pretensiones de una corporación, de una multinacional denominada Vogue, que es la que, y aquí llega la expresión, que va uberizando a los superhéroes, ¿no? Entonces, a partir de ese universo tan distorsionado, tan disímil, tan divergente y controversial en comparación con la idea de statu quo que estudiamos desde las ciencias sociales y particularmente desde el derecho, pues vamos encontrando muchos elementos de tensión. Yo creo que hay un panorama muy rico por explorar aún en todas estas narrativas que generan un desafío precisamente a esa idea de equilibrio, de estabilidad, que tradicionalmente se muestra como un referente necesario para la existencia de un ordenamiento jurídico. Aquí es donde hallamos entonces esas distintas divergencias entre los comportamientos y la manera como el Estado asume toda una serie de estructuras para manejar un control social.
y formalmente a través de la función jurisdiccional. Novela gráfica que se aproxime a cuestionar esos referentes ya con una mirada más cercana al lenguaje del derecho, pues Civil War de los superhéroes de Marvel. Insisto, en mi caso suelo preferir, claro, la narrativa de la novela gráfica porque la película se queda muy limitada también en cuanto a situaciones de producción. Pero es aquí donde encontramos los famosos acuerdos de Sokovia, cómo ponerle límites jurídicos en ese universo ficticio a aquellos superhéroes que individualmente pues, podrían arrasar con ciudades, por arrasar gran parte del mundo, cómo tratar de establecer también un ordenamiento jurídico. Esto se presta para una serie de debates que de nuevo puede llegar a equipararse a la tensión entre los diversos paradigmas interpretativos del derecho, desde el iusnaturalismo, el iuspositivismo, la necesidad de un realismo jurídico en términos de eficacia, dándole una visión mucho más social a lo que antes podía llegar a entenderse únicamente como una narrativa de entretenimiento. Con The Boys, solamente ver el tráiler, ya con ver el tráiler de la primera temporada, ya dice uno, esto es una cosa diferente. Aquí, bueno, algunas de las viñetas que aluden a ese momento en el que el personaje con el que despega la trama, Hughie Campbell, pierde a su novia por una situación que va a ser catalogada como daño colateral por uno de los superhéroes, el equivalente a Flash, ¿no? A-Train lo han traducido como audaz. Bueno, en la traducción al castellano siempre se pierde mucho el sentido de las expresiones, pero este es el detonante de la narrativa. Un ciudadano común y corriente, un ser humano común y corriente que es afectado, a quien le generan un daño, un perjuicio en todos los matices al presenciar la muerte de su novia. Y a partir de este detonante, pues la serie se entromete con toda una serie de conflictos y de tensiones hasta el punto de introducir a los superhéroes ya no desde esa mirada de adalides de la justicia, defensores de la humanidad, sino también daños potenciales para la misma. Algo también había manejado la película de El Hombre de Acero, ¿no? la primera que hizo Henry Cavill, en donde se mostraba pues toda una serie de destrucciones, cuántos daños por ahí. Puede uno encontrar en internet artículos escritos que analizan, intentan hacer como una especie de tasación, cuánto habrá costado para el erario público la destrucción de tantos bienes, de tantos edificios, la muerte de tantas personas, y cuánto le costaría eso al Estado si estuviéramos manejando, por ejemplo, una especie de reparación directa desde el punto de vista del derecho procesal administrativo, ¿no? Una responsabilidad extracontractual del Estado al permitir o al darle vía libre a la interacción con estos personajes. Entonces es sumamente curiosa la manera como podríamos llegar a no solo a romper los esquemas, sino a traerlos a colación dentro del mismo lenguaje estrictamente jurídico. Estos son algunos de los personajes que nos muestra la primera temporada, para hablar de Homelander, que es en la primera temporada una especie de mixtura entre Superman y Capitán América, aunque en la tercera va a aparecer Soldier Boy, que sería propiamente el Capitán América. El fanatismo por el nacionalismo, por la idea de libertad, la manipulación del discurso de libertad, es una de las características que enmarcan el derrotero de este personaje, que es a la vez egocéntrico, ambicioso. Parece un político muy propio de Latinoamérica, ¿no? Juega mucho entre la democracia y la demagogia en la forma como se comporta, como plantea el deber ser, en donde sale con sus frases emblemáticas y brillantes, pero en su vida privada y en muchos de sus comportamientos y pensamientos es totalmente contrario a ese ideal. Otro personaje es Queen Maeve, que sería como el equivalente a la Mujer Maravilla, en donde se va a romper también esa tradición, de alguna forma también confesional, alrededor de esa idealización del personaje. A propósito de toda esta tendencia de narrativas incluyentes, Queen Maeve pues es lesbiana,
y eso en términos también de la misma historia que se cuenta, en el mismo universo en el que se plantea, genera también formas de rechazo. Entonces, hay, con cada uno de estos personajes y los que han ido apareciendo en la segunda y tercera temporada, podría uno detenerse en cada uno de ellos y generar una serie de interacciones a propósito de los conceptos y del lenguaje jurídico que nos convoca. Mencionaba que es Vogue una gran corporación. Algunos han dicho que es una especie de imitación de la empresa que representa mundialmente Walt Disney, porque hay películas sobre estos superhéroes, hay muñecos, hay souvenirs, entonces hay esa otra lectura velada. Es una narrativa que tiene muchísimas capas en las que se puede explorar ese sentido de lo divergente, no solo en el comportamiento criminal, sino también en el pensamiento empresarial que va avasallando también un escenario de globalización. La principal divergencia, o por lo menos en esa primera capa de narración, se va a dar entre los superhéroes y entre ese grupo que se va a mostrar en cierta forma subversivo frente al derecho vigente dentro de ese universo y que es conformado por los muchachos, por The Boys. Ellos, sin ser superhéroes, van a procurar cazar superhéroes para eliminar esas sendas amenazas que representan, ¿no? En algún momento de la serie se alude a esa idea de que parece que fueran como armas nucleares que están a su libre albedrío sin ninguna especie de control. Ahí suena un poco el eco de los acuerdos de Sokovia en Civil War. Y para recomendar también algunos de los textos, porque estos son estudios que desde hace tiempo, no solamente en la Red Iberoamericana de Cine y Derecho, sino también desde otras latitudes, han servido para ir promoviendo también el cuestionamiento de lo jurídico a partir de la cultura popular. Está el texto de Tirant Leblanc, Los superhéroes y el derecho, y en donde se hacen reflexiones similares a las que hemos estado planteando. ¿Qué pasaría si el superhéroe se vuelve loco? ¿Cómo frenarlo? ¿Cómo controlarlo? El derecho de alguna forma sugiere un control que necesita institucionalizarse. Dentro de la sociología es la expresión control social, pero ¿hasta dónde podría llegar la función policiva, la función jurisdiccional, para evitar que el remedio ante la criminalidad pues resulte incluso superando los efectos o los daños colaterales? No en vano, también otra novela gráfica, Kingdom Come, planteaba ahí muy sutilmente esa preocupación a la hora de pensar en una especie de derecho penitenciario, derecho carcelario para superhéroes, ¿no? Es una idea también muy sugerente que vale la pena explorar o trabajar. El personaje que vemos aquí entre las superheroínas, Starlight, la que aparece en el centro de la imagen, viene a ser como la aproximación a esa idea de deber ser, no, a esa idea de, no, podemos manejar con responsabilidad los superpoderes sin tener que afectar a la ciudadanía. Pero es apenas una tímida visión, porque el conjunto de la serie resulta ser mucho más agresivo en sus planteamientos. Está siempre ese componente de lo empresarial que va justificando ahí esa figura de la uberización de superhéroes. En alguna secuencia hay una conversación entre, creo que es un gobernador de un estado, y la directora ejecutiva, la manager, por llamarlo de alguna forma, de los siete superhéroes más emblemáticos, más reconocidos, que intentan generar ahí un contrato, ¿no? Un contrato para escoger cuál sería el superhéroe más conveniente según las necesidades de orden público que tendría ese estado. Y entonces le muestran todo un catálogo de superhéroes, ¿no? Acá hay uno, el príncipe Nubio, por ejemplo, es el que podemos recomendarle, porque en ese escenario la violencia es muy álgida. Hasta hay un chiste por ahí muy propio de la cultura estadounidense que te dice, pensé que estábamos hablando de Detroit, ¿no? Entonces por eso estaba sugiriendo a este personaje. Pero acá hay otro catálogo en donde puedes escoger uno no tan agresivo, uno que intente conservar en mayor medida la estabilidad de las instituciones, ¿no? O sea, aparece todo un esquema, de ahí que se utilice, o que me atreva a utilizar la expresión uberización de ese servicio de seguridad
diríamos en cierta forma de seguridad regional, de seguridad federal que podría tener un Estado. Vought está diseñada como toda una corporación con lemas, con iconos, con detalles, con frases que terminan siendo personalizadas según la necesidad del cliente, ¿no? Y va presentando entonces toda una mirada empresarial y avasalladora también del deber ser jurídico. Si hay que pasar por encima, un poco la mirada maquiavélica, ¿no? Si hay que pasar por encima del legado tradicional, patriótico, que pueda tener tal o cual Estado, no importa, la empresa acomoda la misma personalidad del superhéroe a las necesidades de cada sociedad o de cada territorio o escenario de interacción. La expresión uberización la tomo del libro de Luc Ferry, La Revolución Transhumanista, donde nos va a mostrar precisamente ese lenguaje corporativo, esa idea de gobierno corporativo también, y cómo a través de las plataformas de Internet, cómo a través del streaming, pues se va manejando todo un discurso en donde se afianza la incidencia de la biotecnología en un proceso evolutivo de la sociedad. Entonces resulta muy curioso desde esta perspectiva del juego con los superhéroes, decir, tenemos un superhéroe para cada una de las necesidades que pueda reportar un estado tan complejo, tan amplio, tan extenso como los Estados Unidos de América. Desde la primera temporada vamos a hallar que los superhéroes no tienen una condición congénita o natural, sino que es adquirida. Hay toda una manipulación genética, hay todo un experimento. Por allá hacia la tercera temporada vamos a encontrar que incluso se ha desarrollado un medicamento con el cual las personas comunes y corrientes pueden llegar a ser superhéroes por un día, ¿no? Al inyectarse pues ese medicamento, esa droga que va a potencializar sus poderes. Y ahí llega otro referente también muy interesante de explorar, y es que acorde con cada personalidad, acorde con cada cualidad o conjunto de cualidades o defectos que tenga un individuo, asimismo podrá llegar a desarrollar un poder muy afín a su identidad. El personaje protagónico, Hugh, que es un personaje caracterizado por ser muy tímido, a veces con unas explosiones de valentía, termina desarrollando por allá el poder de la teletransportación, pero cada vez que se teletransporta, llega desnudo al otro escenario donde quiere llegar, ¿no? Entonces un poco se juega con el ridículo, manteniéndose muy afín, muy fiel a la psicología del personaje. Ese es otro ámbito que resulta muy curioso. Bueno, este es uno de los fotogramas que aparece desde la primera temporada, donde se descubre, este grupo subversivo descubre cómo se manipulan, casi que tratando de crear superhéroes en serie, precisamente para el propósito empresarial, multiplicidad de bebés, ¿no? Se juega ahí con el tema también de la clonación, de la nanotecnología, que resulta muy coyuntural a propósito del discurso transhumanista. Y la portada del último número de la serie de cómic, que lo dice todo, ¿no? Desde el mismo golpe de imagen que tiene, es el mismo sentir del discurso que van a manejar los muchachos como última línea, por llamarlo de alguna forma, para evitar que se desafore todo ese poder que vemos no es desinteresado, sino manipulado, uberizado, programado para mantener el control de las sociedades. Y bueno, quería hacer un poco la semblanza, más que todo dejar preguntas, más que todo dejar motivaciones alrededor del gran potencial que tiene la narrativa ahora con esa versión de serie de televisión que modifica, que explora, que cuestiona con frases a veces muy punzantes, esa idiosincrasia tradicional de los superhéroes y de paso también la mentalidad formalista del derecho en función del equilibrio, en función de la justicia, de la paz, en todas las dimensiones que podamos llegar a explorar. Muchísimas gracias, un abrazo fraternal para todos y pues encantado de hacer parte de nuevo de este ejercicio académico. Muy amables. Gracias, César. Ahora sí que promocionaste a la competencia.
La Red Iberoamericana de Cine y Derecho, de la que haces parte, tiene su propio libro de superhéroes, cine y derecho, en Editorial Global. Sí, claro que sí. Hasta nos hemos entrometido por allá, bueno, incluso yo escribí para la obra con un personaje que no es un superhéroe realmente, ¿no? El castigador, The Punisher, Exacto, el y Punisher. que también pone en divergencia esa idea de cuáles son los límites del discurso de lo justo, ¿no? De la justicia y del mismo equilibrio que tendría que haber entre estados y entre las diferentes condiciones del mismo derecho. Me Pero, estás debiendo ese libro a propósito, aprovechando. sí. No, Podrás pero ceder al ejemplar. sí, no, ahora que nos veamos, te estoy debiendo unos ejemplares. Oye, y bueno, lo interesante es eso, el cambio de perspectiva. O sea, está cambiando nuestra idea de héroe, ¿no? De heroicidad y bueno, pues, y los antihéroes suenan interesantes y algunos villanos incluso se asumen como héroes, ¿no? Mi villano favorito, ¿no? Es curioso lo que estamos viendo en esta relación, ¿no? Con el sistema, antisistema, decían ayer poco una visión medio sartoriana, ¿no? De la polarización. Bueno, gracias César. Vamos a darle el paso ahora a Juan Sebastián, que curiosamente en principio iba a hablar de The Voice, ¿no? Eh, sí, De- justo quería contarle a César, perdóname José Ramón, que yo iba a hacer un trabajo sobre la figura de Homelander, que tú la equiparaste a un político y yo le equiparé mucho más a un abogado por la función que a veces tenemos dentro de la sociedad. Así que estás invitado a que luego podamos ver qué podemos armar de esa visión sobre el tema, particularmente del personaje de Homelander, porque se juega mucho la diferencia que hay entre lo público y lo que proyecta Homelander ante los ciudadanos frente a lo que proyecta Homelander ante su equipo, que luego también se ve exagerado con la figura de Soldier Boy y demás. Así que sí, luego hablaremos de The Voice. Perdóname, José Ramón, por interrumpirte. Pero bueno, pero como soy parte de un grupo de trabajo de la Universidad de Buenos Aires, en realidad que habla específicamente de videojuegos y derecho, me surgió la posibilidad sino de hablar de lo que eran el tema de los videojuegos en particular, mejor dicho, los videojuegos en general, y teniendo en cuenta que este es un congreso sobre filosofía, arte y derecho, decidí entonces concentrarme en una parte o en un videojuego en específico para usarlo como un disparador para poder hablar sobre la utilidad que pueden tener los videojuegos, tanto en el ambiente artístico como también para nosotros los abogados en algunas concepciones. Por eso yo tomé este videojuego en particular llamado Pathologic, que es un videojuego de origen ruso del año 2004, y lo relacioné con lo que es las teorías teatrales de Bertolt Brecht. Pero para poder ustedes entender las teorías teatrales de Bertolt Brecht, primero tenía que hacer un pequeño raconto, que es definir de vuelta qué es el arte, que es algo de lo cual hemos estado hablando durante estos últimos 5 días, pero específicamente teniendo en cuenta una escuela filosófica que es la escuela de Frankfurt, que es una escuela que surge en Alemania y que continúa su trayecto en Norteamérica, particularmente en la segunda mitad del siglo XX. Es una escuela que comienza en parte por la frustración que tienen algunos autores de origen marxista por los diferentes fracasos de las revoluciones. Entonces, lo que se dan cuenta de esta escuela de Frankfurt es el tema de que las pasan de hacer teorías revolucionarias a hacer lo que se llama una teoría crítica. Entonces empiezan a ver cómo la dominación se da en gran parte por conceptos culturales. Y ahí es donde la escuela de Frankfurt lo que hace es tomar la idea del arte. Entonces, empecemos. Una definición de diccionario que tiene el arte es cualquier actividad que hace el ser humano en búsqueda de fines estéticos. Por otro lado, hay una adenda, una adición que dice que también tiene que ver con lo que es la expresión de la persona, es decir, el arte como la búsqueda de la expresión del ser humano. Lo que la Escuela de Frankfurt dice es, además de esto, lo que puede pasar es que el arte puede darnos la ruta hacia una revolución, entendida como lo entendía la Escuela de Frankfurt, que es mediante el cambio general de la conciencia de clase de una sociedad. Entonces, si la búsqueda original del arte era la búsqueda de la belleza estética, luego de ahí se pasa a la búsqueda de la expresión de la persona, la Escuela de Frankfurt dice, bueno, no, ahora hay que buscar la expresión de la persona para además poder lograr la concientización. Y la Escuela de Frankfurt atribuye esto principalmente al arte porque entiende que otras áreas ya han sido tan cooptadas por el sistema que les sería imposible poder ser revolucionarias. Es decir, entonces la Escuela de Frankfurt entiende que el arte a finales del siglo XX y en el siglo XXI ya tiene ese rol que, bueno,
César lo ha mostrado muy bien, por ejemplo, en el caso de The Voice, que también es una crítica, es una obra artística que también es una gran crítica a lo que es la concentración de capital. Aquí hay una cita de Herbert Marcuse, que es justamente uno de los autores de la Escuela de Frankfurt, que habla de este rol liberador del arte. Y por otro lado, me gustaba tamizar esta idea de lo que es el arte para la Escuela de Frankfurt con las diferentes teorías de varios autores, particularmente cómo se da en Latinoamérica, porque lo interesante es que si bien la teoría de Frankfurt del rol que tiene que tener el arte puede ser increíblemente revolucionaria para el mundo anglosajón, en realidad para el mundo latinoamericano no lo es tanto, y lo vemos por ejemplo en una figura como la de este director de cine argentino, Birri, quien es considerado uno de los padres del cine latinoamericano, y que él ya para los años 50 y los años 60 se estaba planteando este rol del arte como un arte concientizador, algo que se puede ver claramente en esta película, en este cortometraje que él hace, se llama Tire Die, o como se traduce en inglés, Throw a Dime, o como podría ser una traducción más coloquial del castellano, Tíreme un centavo, que es justamente un documental que él hace en el cual ve cómo la gente de los barrios humildes de una ciudad de Argentina, particularmente los chicos, iban y se ponían cerca de donde iba el tren, trayendo a los diferentes turistas o personas que venían a visitar a la ciudad, y corrían a lo largo de las vías del tren pidiéndole a los turistas que les tiraran una moneda de un centavo. El problema es que tenían que correr en un puente que estaba a 6 metros del piso. Entonces, si un chico se caía, realmente podía sufrir muchísimo daño. Y lo que hace la película es marcarnos la vida de estos niños y cómo estos niños lo ven como una institución, esta idea del tire día. Aquí tenemos otra imagen más de cómo se da esta situación de los niños corriendo al lado del tren para que les den dinero. Y lo que hace Birri es, mediante una forma totalmente de lenguaje audiovisual, interpela al espectador. De hecho, lo incomoda por estos ángulos que hace sobre las caras de los chicos, estos primeros planos que se usan para llamar al espectador a la acción, marcándole, mira, este es el futuro que tienen estos niños, ustedes tienen que hacer algo al respecto. Entonces, lo que vemos es que si para la teoría de Frankfurt es revolucionaria para el mundo anglosajón, lo cierto es que nosotros en Latinoamérica ya lo veníamos haciendo desde hacía mucho antes de que se volviera un postulado. Por otro lado, sí hay que marcar dos artistas particularmente importantes para mí, para este rol crítico que tiene que tener el arte. Uno de ellos es el dramaturgo alemán Bertolt Brecht, y el otro es el autor estadounidense de ciencia ficción, Harlan Ellison. En el caso de Bertolt Brecht, es uno de los focos que tenemos dentro de esta presentación, porque Bertolt Brecht es un autor que entendía que el teatro, como forma artística, era una forma principalmente burguesa, y que justamente no llamaba al espectador a la acción, sino que más bien lo adormecía. Entonces, de lo que habla Bertolt Brecht es de poder hacer un teatro que interpela al espectador a la acción. Y en ese sentido, eso se integra con el videojuego del cual les voy a hablar en un par de minutos. Por otro lado, tenemos al autor Harlan Ellison, que yo lo rescato porque es un autor, fue uno de los primeros autores que vio la utilidad que podían tener los videojuegos para la enseñanza de lecciones hacia las personas. Y esto lo voy a explicar también en un par de minutos, pero primero quiero hablar ahora del mérito artístico de los videojuegos, tanto como una obra de arte en sí misma, como una plataforma para el acceso a la expresión artística de los diferentes consumidores. Creo que uno de los ejemplos más claros de los videojuegos como un arte tiene que ver con este videojuego de aquí, que es el Assassin's Creed 5, y tiene que ver con el tema de que este juego está ubicado en la Francia revolucionaria, y que los diseñadores que hicieron este videojuego lograron rescatar de una manera fotorrealista un monumento de la humanidad como lo es la Catedral de Notre Dame. Entonces, cuando fue el incendio de la Catedral de Notre Dame hace un par de años, para poder hacer una reconstrucción adecuada, lo que hicieron los arquitectos fue justamente ver cómo era el modelo 3D de este videojuego. Lo que vemos aquí entonces es como los videojuegos no solo pueden servir como un arte narrativo, sino que también pueden servir para la conservación de cierto patrimonio y para luego la reproducción del arte. Ahora, esto es cuando se habla desde el punto de vista de diseñadores junto con artistas establecidos. Pero para mí la variante interesante de los videojuegos como arte tiene que ver con esto, con lo que es la revolución de los prosumidores. El concepto prosumidor es un concepto que se está aplicando últimamente en lo que son las teorías de la comunicación, que comprende la idea de que hoy en día, cuando una persona consume un artículo, no solo es consumidor de este artículo, sino que también puede ser productor de derivados. Es algo que se está volviendo increíblemente popular como concepto, viendo que son las revoluciones de las redes sociales, donde lo que vemos es que la persona no solo consume el videojuego, sino que además, en base a consumir ese videojuego, produce
obras de arte o material audiovisual aledaño. Pero lo interesante no es solamente que se da en el caso de consumir un videojuego y después producir material audiovisual, sino que también se puede dar en que el mismo consumidor modifique el videojuego. Por eso yo pongo esta imagen aquí del juego Dark Souls con Thomas la locomotora apareciendo, que claramente es algo que no fue hecho por los diseñadores del juego, sino que hubo un jugador que se dedicó a modificar el código del juego y a poder hacer una expresión artística de lo que él se planteaba, que era la integración de dos conceptos que están totalmente disociados, como por eso Thomas la locomotora y los villanos de Dark Souls. Todo este tema de las modificaciones es un tema muy interesante y muy interesante para nosotros como juristas, sobre todo, porque en gran parte las modificaciones todavía no tienen un dueño establecido. Es decir, hay plataformas y videojuegos que permiten que algunos consumidores o algunos jugadores puedan a su vez vender las modificaciones que hacen los videojuegos. El caso más claro es el juego Fallout, que permite que vos puedas vender tus mods, mientras que hay otros videojuegos que están tratando de establecer en contratos legales que las modificaciones que tú le haces al videojuego le quedan a la empresa que te permitió usar, que te dio la licencia de uso para hacer el videojuego. Ahí hay toda una discusión de derecho interesante, en la cual lo que vemos es cómo la expresión artística, que era originalmente la modificación de los videojuegos, ahora se está tratando de integrar a lo que es el sistema de capitalización. Ahora, lo interesante es que los videojuegos no son solamente lo que se puede hacer adentro del espacio virtual, sino también la transición hacia el espacio analógico. Es decir, como ustedes se habrán dado cuenta, los videojuegos incluyen en gran parte lo que es el esculpido en 3D. Es decir, yo para poder hacer una figura que se vea dentro del espacio virtual del videojuego tengo que esculpirla. Tengo que agarrar y estar un tiempo con un diseño 3D. Ahora, ¿qué ocurre? Hoy en día, una de las grandes tecnologías de manufactura que existe es la tecnología de la impresión 3D. Entonces, lo que ha pasado ahora es que hay también varios jugadores de videojuegos que se dieron cuenta de cómo agarrar ese modelo 3D que aparece en el espacio virtual y, por medio de diferentes programas, convertirlo en un modelo físico, que luego puede ser impreso mediante tecnologías como las de las impresoras 3D, ya sea de resina o de plástico. Entonces vemos de repente cómo algo que empezó como un esculpido totalmente digital se vuelve una escultura en el mundo real. Entonces, también de ahí vemos cómo el videojuego como plataforma le permite al usuario convertirse de repente en un escultor o en un pintor, porque muchas de estas esculturas luego se pintan y demás. Entonces, también ahí vemos cómo hay un tema de prosumisión, porque no es solamente que yo consumo el videojuego y consumo los diseños 3D del videojuego, sino que también me vuelvo un productor cuando agarro esos diseños y los llevo al mundo real y los convierto en esculturas. Por último, me gusta dejarles también esta otra idea de lo que es el arte dentro de los videojuegos, que es esta imagen de aquí hecha en el videojuego de Minecraft. ¿Y por qué siempre rescato esta imagen? Porque lo que vemos aquí es que un usuario de Minecraft agarró y usando los sistemas y los códigos y las mecánicas que Minecraft tenía y construyó una computadora funcional dentro de Minecraft. Es decir, si ustedes encuentran esta modificación, lo que van a poder ver es que esta estructura funciona como si fuera una computadora. Es decir, si usted presiona una parte de esta estructura, va a ver que de repente aparecen en una pantalla de texto escrito lo que usted estaba presionando y demás. Entonces, vemos cómo de repente ya el arte en lo digital, o mejor dicho, la expresión de la creatividad de las personas se está llevando al punto en el cual ya se busca una interacción que va más allá de solamente la interpretación llana de los videojuegos. En ese sentido me parece importante hablar de videojuegos porque son una nueva área para la expresión del ser humano. Ahora, estos serían videojuegos con la expresión tradicional. Hay que ver cómo estos videojuegos se integrarían dentro de lo que son las teorías de Frankfurt. O sea, ¿qué utilidad pueden tener los videojuegos para producir lo que marcaba la escuela de Frankfurt de el cambio en la conciencia o en la subjetividad de las personas? Bueno, aquí es donde tenemos que volver a este autor que es Harlan Ellison, que fue justamente el primero en darse cuenta de esta utilidad que pueden tener los videojuegos. Y para poder hablar de esto, me parece importante hablar de quizás la ópera prima de Harlan Ellison, que es esta historia, I have no mouth and I must scream, o no tengo boca y debo hablar. I have no mouth and I must scream es un relato corto de ciencia ficción, tiene más o menos 20 páginas, que fue escrito en 1967 en el medio de la Guerra Fría. Lo que relata esta historia es un mundo posapocalíptico en el cual la Guerra Fría continuó evolucionando, en el cual la guerra se volvió tan compleja que los seres humanos tuvieron que ceder la inteligencia militar a una computadora, a
Allied Mega Computer, o AM, y que luego esta computadora se enfrentó a otras computadoras que también dirigían el esfuerzo bélico tanto de la Unión Soviética como de China, hasta que luego logró absorber esas computadoras, y una vez que logró absorber a todas las computadoras, como su objetivo era destruir a los países enemigos, cuando esos países enemigos fueron destruidos, se volvió contra su propia gente y generó una aniquilación nuclear en la cual solamente quedan 5 seres humanos que sobreviven, los cuales son torturados permanentemente por la computadora. ¿Qué ocurre? Esta historia es muy similar a el plot o al argumento principal de una de las franquicias de cine más importantes del siglo XX. Hablamos de la franquicia de Terminator. Lo que Terminator le suma como un giro es la idea de que existe también una computadora, principalmente Skynet, que destruye a la humanidad, como ocurre en el relato corto, pero que en el caso de Terminator habría viajes en el tiempo. Ahora, lo que ocurre es que Harlan Ellison también había escrito el guión de un capítulo de una serie de ciencia ficción donde también ocurría que había un androide que viajaba al pasado para matar al abuelo de un soldado de un ejército del futuro. Entonces, ¿qué ocurre? James Cameron básicamente agarró 2 historias de Ellison y las combinó para poder crear Terminator. Y Harlan Ellison en un momento, era un hombre tonto, sino que era un escritor bastante combativo, se entera, o sea, se da cuenta de esto y encuentra una grabación en la cual ve que Cameron dice, sí, no, yo copié este capítulo de esta serie escrito por Ellison. Entonces, Ellison lo va a buscar a Cameron, le dice, a ver, yo sé que tú te has copiado algo que yo he escrito, yo tengo la evidencia de que tú lo has hecho, y bueno, Cameron obviamente le tiene que pedir disculpas, Cameron le tiene que dar una compensación, y esa compensación en realidad es bastante menor porque Ellison decide no llevarlo a juicio a Cameron, y Ellison le señala que en realidad él, en cierta forma, estaba feliz de que Cameron hubiera tomado su historia. ¿Por qué? Porque entendía que al él haber tomado la historia de Terminator, también Terminator iba a forzar a la gente a pensar sobre la dependencia que podíamos tener de las computadoras, especialmente en sistemas tan centrales como lo son el tema militar. En ese sentido me parece muy interesante la película de Marvel, Iron Man, cuando en un momento dice, sí, armaremos un ejército de drones, pero los que lo dirigen tienen que ser humanos, porque tiene que estar el hombre de repente para evitar que ocurran situaciones como estas. Ahora, este cuento, I Have No Master and Scream, que fue escrito en 1977, luego en 1995 se adapta para convertirlo en un videojuego. Ahora, este videojuego, que es interesantísimo, del cual voy a hablar en futuras presentaciones, porque hace unos análisis muy interesantes sobre la psique del ser humano y también sobre si las inteligencias artificiales pueden tener una psiquis parecida en un modelo freudiano. Esta cara que ven aquí es la cara de Harlan Ellison, utilizada como gráfico para poder vender ese videojuego. Y Ellison libera una serie de entrevistas en la cual habla del videojuego y habla de cómo él contribuyó a la escritura del guión del videojuego. Y hay una parte muy interesante en la entrevista en la cual le preguntan a Ellison cómo se sintió él cuando le propusieron convertir su historia corta de 1977 en un videojuego en 1995. Y ahí la respuesta de Ellison es la que me da pie a poder hablar de todo este tema de la relación entre videojuegos y la Escuela de Frankfurt. Porque lo que Ellison señala es, yo cedí esos derechos, los cedí a un costo muy bajo, pero los cedí y me comprometí a contribuir con el tema del guionado de este videojuego. ¿Por qué? Porque yo quería que los diseñadores crearan un videojuego que le enseñara a la gente. Entonces, lo que Ellison entiende es que en la producción de este videojuego, lo que tenía que hacer, la función que tenía que tener este videojuego era la de poder enseñarle a la gente sobre conceptos como la empatía, sobre conceptos como tener que tomar decisiones difíciles, sobre conceptos como tratar de tomar la ruta más moralmente correcta. Son todos conceptos que dentro del videojuego se van a ver explotados. Es un videojuego que habla sobre un montón de conceptos, sobre un montón de temas que van desde el estrés postraumático hasta la compasión y demás. Y Ellison justamente guionó todo esto y se ofreció para ser él la voz de Am, que estuviera permanentemente interpelando a el jugador por cada elección que el jugador hacía que no fuera moralmente correcta, porque le era más fácil para poder resolver la temática del juego. Entonces, lo que vemos aquí es como este autor, este artista, se dio cuenta de que el videojuego era una plataforma para poder, por un lado, cumplir con el objetivo que la Escuela de Frankfurt le daba a las artes, y además para poder permitirle a los jugadores convertirse en específicamente prosumidores. Aquí lo que tenemos que ver es el tema de, ahora sí vamos a ir a hablar específicamente del videojuego Pathologic, y principalmente dentro de esto que venía marcándoles del tema del jugador como un
un productor de arte dentro de los videojuegos, quiero hablar de la relación que hay entre los videojuegos y el teatro en particular. Por eso rescataba el tema del teatro brechtiano. Porque lo que ocurre con Pathologic es que Pathologic es un videojuego que permanentemente interpela al jugador, no al personaje que el jugador interpreta, sino al jugador, como si el jugador fuera un actor que esté interpretando un personaje dentro de una historia. Entonces, esto se ve ya desde la primera imagen del videojuego, que nos ubica en un teatro, y en este teatro se van presentando los diferentes personajes que el jugador puede elegir interpretar. Cada uno explica un poco cómo es su concepción, entonces cada uno se presenta de una manera muy similar a como puede ocurrir en el teatro clásico, donde cada personaje tenía un párrafo en el cual establecía, mire, yo soy esta persona, mi objetivo es tal, y demás. Entonces, ya desde esa base vemos cómo hay una relación entre el teatro y este videojuego. Y este videojuego estará permanentemente remarcándole al jugador que el jugador no es más que un intérprete que está tomando un papel en una obra, pero que él no es el personaje que está interpretando, sino que es una persona aparte. Esto lo hace por medio de estos personajes que son los trajedorianos, que noten ustedes cómo están vestidos, con unas máscaras rituales, lo cual recuerda un poco al teatro clásico, al teatro griego, pero con unos trajes negros, lo cual por otro lado nos recuerda un poco a lo que es el teatro japonés, principalmente cuando ustedes han visto muchas veces lo que son la leyenda de los ninjas. Bueno, en realidad los ninjas, el uniforme que ellos usaban no es un uniforme que ellos usaran en la vida real, sino que es un uniforme que usan los asistentes de teatro dentro de las producciones teatrales japonesas. Usan esos uniformes porque se supone que el público no tiene que observarlos. Entonces estos trajes netamente negros son porque estos personajes le van a hablar al jugador como si fueran asistentes en una obra de teatro, pero el resto de los personajes dentro del videojuego nunca los va a ver. Entonces son justamente como una ayuda a la cual el jugador puede acceder como si fuera un actor, y esto le están dando todo el tiempo guión diciéndole, mira, acá tenés que hacer esto, o acá tenés que hacer lo siguiente, y demás. También vemos a esta otra figura, que son los ejecutores, que parecen unos seres sobrenaturales, pero que también cumplen este rol de explicarle al jugador cuáles son las diferentes fases que él debe interpretar dentro del videojuego. Estos parecen seres sobrenaturales, pero también lo que vemos es que en diferentes artes del juego se revela que no, que son en realidad también personajes dentro del juego que son humanos, que ellos se encarnan a sí mismos como si fueran actores dentro de una obra de teatro. Ahora, eso es hablar de cómo el juego Pathologic se marca a sí mismo como un videojuego que lo que le permite es al jugador ser un intérprete dentro de una obra de teatro. Lo importante ahora es hablar de qué es o cuál es la obra de teatro que nosotros vemos en Pathologic. Y por qué esa obra de teatro es para nosotros como abogados una obra que nos es vital interpretar. La obra de teatro de Pathologic es una obra donde lo que vemos es un pueblo ubicado en las estepas de Rusia, el cual es un pueblo plenamente rural, sería uno de esos pueblos de los cuales Marx hablaría como los que podrían básicamente saltearse toda la parte del capitalismo y ir directo al comunismo, porque está muy atrasado y muy congelado en el tiempo. Y lo que vemos es que intervienen en este pueblo dos personajes distintos para ver cómo se resuelve un problema que tiene este pueblo. El problema que tiene este pueblo es que de repente hay un brote de una plaga especialmente violenta que mata a las personas en cuestión de días, y que de repente ubica a estos personajes en una diatriba moral sobre cómo enfrentar esta plaga. Y aquí lo que vamos a ver son diferentes soluciones que se plantean, una que tiene que ver con la lógica quizás más occidental, o la lógica más civilizada, por decirlo de alguna manera, la lógica más urbana, y otra que tiene que ver mucho más con lo que es la lógica rural, o con lo que es la lógica de la comunidad autóctona. Lo que vamos a ver en este videojuego es, de repente, uno de los grandes problemas que podemos tener nosotros como abogados, que es el tema de qué ocurre cuando nuestro derecho que está regulado, nuestro derecho que es académico, nuestro derecho que es civilizado, por decirlo de alguna forma, se choca con tradiciones que no están codificadas, o se choca con conceptos que quizás escapan a nuestra lógica porque obedecen a algo que no está codificado, que no está tipificado. Pathologic plantea este conflicto por medio de esos dos personajes. Uno es el bachiller y el otro es el arúspice. Vamos a empezar hablando un poco de lo que es el bachiller y de las soluciones que el bachiller plantea para poder resolver el problema de la plaga dentro de este pueblo. Y por qué
la solución que plantea el bachiller también es problemática, más allá de que sea quizá la solución más legalmente comprensible para nosotros. Bueno, el bachiller es un personaje que viene de la gran ciudad. El tipo es un doctor titulado, es un académico. Él llega al pueblo porque lo que quiere hacer es hacer una investigación sobre los diferentes remedios que hay en las zonas rurales. Lo que él busca en realidad es encontrar el secreto para extender la vida de las personas, porque entiende que hay gente en esos pueblos que vive un montón de tiempo y quiere ver qué remedios toman o qué fórmulas toman. En el medio, como él es un académico, principalmente se codea con lo que son las clases altas dentro de este pueblo. Se relaciona muy poco con la gente que él concibe como salvajes o que él concibe como rurales sin cultura. Y se entiende a sí mismo como un paragón de la civilización dentro de un mundo que él entiende como incivilizado y como atrasado. Un dato interesante es que este personaje habla en latín, es decir, él obviamente habla el idioma que hablan la mayoría de la gente, pero también incluye frases en latín cada cierta cantidad de líneas de diálogo, lo cual es algo que a nosotros los abogados vieron que es una debilidad en muchos casos, un gaje del oficio. Entonces, si bien él es un médico, su forma de acercarse a la situación es muy parecida a la que los abogados podríamos tener, de decir, bueno, nosotros desde nuestra academia podemos plantear estas soluciones, que son las soluciones que el derecho nos plantea. Cuando el bachiller se encuentra con el tema de la plaga, su solución es la solución que te plantearía cualquier sistema médico, que es el de, bueno, busquemos una vacuna con diferentes experimentaciones científicas, y una vez que tengamos la vacuna, veamos de inmunizar a la mayor cantidad de población posible, y luego, bueno, construir refugios. Entonces, cuando el bachiller agarra y se dedica a todo lo que es su recorrido, él lo que va a hacer es eso, va a buscar la forma en la cual conseguir una vacuna, la forma en la cual poder inocular a la mayoría de las personas que pueda. Una vez inoculada a la mayoría de las personas que pueda, las va a enviar a vivir a un refugio que hay dentro de la ciudad. Y luego, una vez que se haya establecido el refugio dentro de la ciudad, va a plantear que lo que hay que hacer es, bueno, limpiar el resto de la ciudad o el resto de las partes que pueden estar infectadas. Entonces, la solución rápida que plantea el bachiller es, bueno, ¿qué ocurre? La vacuna que el bachiller plantea es una vacuna que permite prevenir la enfermedad. Es decir, la persona que recibe la vacuna ya no se va a enfermar, pero el bachiller no puede plantear ninguna solución para la persona que ya está enferma. Él no encuentra la manera de curarlas. Entonces dice, como yo no puedo curarlas, mi deber es evitar que estas personas enfermas sigan expandiendo la enfermedad. Entonces, la historia del bachiller termina con que el bachiller autoriza al ejército a que el ejército bombardee las partes del pueblo que tienen personas enfermas o que tienen la plaga. Lo que vemos aquí es cómo el bachiller hace un accionar que puede ser de alguna forma pragmático, o que puede ser de alguna forma acorde con lo que es la ciencia y la tecnología, porque él plantea, bueno, busquemos una vacuna, inoculemos a la mayor gente de la que podamos, y la gente a la que no podemos inocular o que no podemos salvar, bueno, vamos a tener que hacer sacrificios para la sociedad. Lo cual, bueno, se corresponde con la lógica académica que él tiene. Obviamente es una lógica que también puede ser muy problemática, pero lo que pasa es que el bachiller es presentado dentro de el videojuego como si fuera principalmente el que tiene la lógica más comprensible para nosotros, porque es el que hace las acciones menos violentas dentro de la serie, dentro del videojuego. La otra solución es la que nos plantea el arúspice. El arúspice es un personaje que él es nacido de la comunidad, entonces él se especializó en lo que son las artes médicas de medicina natural. Ahora, el arúspice es un personaje que al él tener una educación menos formal y menos académica, está mucho más dispuesto a tomar decisiones que son de alguna forma son bastante más brutales. Es decir, mientras que el bachiller, la campaña del bachiller se basa en el diálogo y en el convencer a las personas, la historia del arúspice está mucho más basada en el combate y basada en tener que agarrar y enfrentarte a toda aquella persona que no te quiera ayudar. Y de hecho el arúspice tiene una mecánica muy interesante dentro del juego, que es que él, una vez que asesina a una persona, puede tomar sus órganos. Y tomar sus órganos y luego venderlos. Algo que sería totalmente atroz para nosotros como juristas. Pero ¿qué ocurre? El arúspice, gracias a que ejecuta esta práctica, también es el primero en descubrir que de repente la sangre de las personas puede ser usada para construir una cura. Ya no una vacuna para la enfermedad, sino una cura. Entonces, de repente, los métodos del arúspice, si bien son totalmente brutales y totalmente condenables desde un punto de vista moral, también son métodos más efectivos para brindar una solución, porque lo que el arúspice logra hacer es dar una solución permanente al problema. Y de repente logra salvar a mayor cantidad de personas. Entonces, ahí lo que vemos es que en esta obra de teatro que nos plantea Pathologic, hay dos maneras de solucionar los problemas que tiene este pueblo. Una es la manera de solucionar la enfermedad de una forma civilizada, de una forma organizada, de una forma quizás menos violenta,
pero en esa solución vamos a tener que terminar excluyendo una gran cantidad de personas, a las cuales no vamos a poder salvar, y la otra es, bueno, vamos a tener que solucionar este tema de una forma violenta, de una forma que quizás rompe con algunos cánones de la civilización, de una forma bárbara, por decirlo de alguna forma, de alguna manera, pero que pueda dar una solución a largo plazo que salva a mayor cantidad de personas. Es interesante para mí plantearles esta idea de cómo este videojuego a nosotros, como abogados, nos es especialmente importante, porque nos plantea el conflicto de qué ocurre cuando nuestras lógicas académicas, nuestras lógicas civilizadas se encuentran con un sistema que no entendemos. Y cómo a veces las soluciones que nosotros desde nuestra lógica académica queremos plantear, si no se integran adecuadamente a la lógica del lugar en el que estamos interviniendo, pueden al final generar problemas o generar exclusión respecto de ciertos grupos. Para nosotros en Latinoamérica, donde todavía hay ciertas comunidades autóctonas que quizás no siempre se ajustan a nuestros cánones de derecho urbanos, nos es especialmente importante entender estos conceptos. Por último, quería hacer una mínima resaltación de este juego, que es que este juego también resalta mucho lo que es la lógica del teatro de Stanislavski, que era un autor ruso, que era el padre del teatro del método. ¿Por qué? Porque fue el primer juego que introdujo mecánicas como que pasaran el día y la noche, que era algo que no se hacía lo mejor del 2004, y también que cuando uno camina, uno no puede correr ese videojuego, no hay manera de moverse rápidamente, sino que uno tiene que caminar. Entonces, de repente, cuando su personaje camina, usted experimenta el ritmo de lo que es caminar, como si camináramos en la vida real. Entonces, realmente fuerza la interpretación metódica dentro de las personas. Sin más, discúlpenme por haberme extendido, pero realmente quería hacer un pantallazo de lo que son los videojuegos como arte, del rol revolucionario que tiene el arte en el siglo XX, y por otro lado, de cómo este juego, para nosotros los abogados, nos fuerza a interpretar una obra que no es una obra divertida, porque Pathologic no es un juego divertido, pero sí es un juego que es importante experimentar. Muchas gracias, José Ramón. No, a ti, Juan Sebastián, gracias, porque en estas sinergias de las que hablábamos ayer con los grupos en los que tú estás colaborando en la UBA, ¿no? Que es por un lado videojuegos, pero por el otro lado anime y manga, ¿no? En el que también eres experto, y cómo se van sumando y articulando las cosas. A ver, vale, si igual vas aquí como vislumbrando, ¿no? Todo esto estaba platicando con Natalia del potencial del teatro. Mira, lo voy a ligar, a ver si no soy muy, yo atisbo cosas ahí, ahorita que ya he dicho a su cámara, y así tímidamente entra y sale. Pero, mira, vislumbro unas conexiones bien interesantes, ¿no? Porque le decía yo a Eddie que él es fan de Dragon Ball, ¿no? Que justamente es un anime que hoy en México se estrenó, no sé, en otros países, Super Hero, que es como la continuación pues todo de este universo de Dragon Ball. Y justo ligándolo a lo que decía César de los héroes, y había un tema ahí fíjate, sobre doblaje, que también está en los videojuegos. O sea, el que dobla ahora en los videojuegos y en las películas es un intérprete. Antes era un X, ¿no? Ahora, si no tienes al que dobla, por ejemplo, Homero Simpson, se pierde toda una trama. ¿Ibas a decir algo, Juan Sebastián? Sí, iba a decir que justo este juego Pathologic, como es un juego ruso, está escrito originalmente en ruso, y de hecho tuvieron que hacer 2 traducciones, porque la primera traducción era una traducción mucho más poética, pero que no tenía sentido a veces lo que decían los personajes. Luego le tuvieron que hacer la segunda traducción donde tenía mucho más sentido lo que decían los personajes, pero era mucho menos poético. Así que el juego Pathologic en particular, también el tema del doblaje fue súper importante para poder encontrar, para poder descubrir este tema. Después, una última adenda que quiero establecer porque la señora Natalia Quesada preguntó. El tema de que Stanislavski planteaba romper la cuarta pared. Bueno, en este juego, permanentemente, como te decía, estos personajes, los trajedorianos y los ejecutores, rompen la cuarta pared porque interpelan al jugador, no al personaje. Y cuando uno termina de completar el juego, puede tener un diálogo escrito, aunque si bien está programado, ya no con los personajes del juego, sino con los desarrolladores del juego. O sea, los desarrolladores dejaron una parte de diálogo con ellos entre el jugador y el desarrollador. Así que es un juego muy interesante desde ese punto de vista. Gracias por marcármelo. Así, checa ahí si en el chat están dejando preguntas, igual para que las pueda responder. Pero, o sea, lo que estamos viendo es que cuando ya nos empezamos a adentrar en esto de los multiversos, las narrativas fractales y fragmentadas y todo eso, lo que estamos viendo es que hay pues una colaboración, ¿no? Los fans también van determinando cosas cuando
cuando la propone, ¿no? Y como, o sea, el elemento teatral que uno no hubiera pensado iba a estar vinculado a los videojuegos está. Y está también, y creo ahorita lo estaba diciendo yo, vislumbrando en el anime y en las series y en el cine, ¿no? Porque pues si nos imaginamos, no sé, a Better Call Saul, quien lo vio en castellano, pues con esa voz, ¿no? Que tiene, o no sé, a mí me pasó con Suits, ¿no? Que le cambiaron el que hacía el doblaje en español a Harvey. Y no sé, me costó acostumbrarme a los capítulos. Y el otro era Billy Bob Thornton, ¿no? También en esta serie donde hace un abogado, Goliath. También, o sea, no me lo imagino con otra voz. Pero están interpretando, ¿no? Están teatralizando. Y tú hablaste de una cosa en el teatro, pero ahorita yo quería meter mi cuchara sobre eso. No sé si quieren. Ya vamos a darle el paso a Eddie, pero igual, si quieren seguir comentando aquí en el chat. Y ya también está Arminda lista y preparada. Perfecto, sí, sí. Sí, yo continuaré respondiendo respuestas por el chat, preguntas por el chat, así que si alguien hace una pregunta, la responderé por ahí. Ajá, y si a ratito sobra tiempo, igual, Sí. así, igual tú, Vale, si quieres decir algo, que no cometas mansplaining. A mí me gustaría, ahorita que tomamos el tema de los videojuegos, comentarles de que México tiene también su propio videojuego mexicano que se llama Mictlán. Y este juego trata de revivir la conquista de México, pero curiosamente también está tratando de reivindicar pues, el uso del náhuatl, que se esté difundiendo muchísimo más. Y este juego pues, se desarrolló en México, pero tengo entendido de que es en China los que están promocionando y apoyando con la producción. Pero pues que este estudio tenga esa temática de rescatar a los dioses aztecas, a los dioses mayas, que hablen el náhuatl, pues va a ayudar mucho a que también se termine con el racismo, que precisamente uno de los temas que más le preocupa al doctor Narváez, pues es ese, ¿no? El colonialismo y la mentalidad que tenemos. Entonces, los videojuegos tienen ahorita pues mucho impacto por lo que decía Juan Ramos, ayer decía él, el arte puede influir en las subjetividades y precisamente pues eso es lo que hace también un videojuego y cuando están ellos jugando, interactuando y con esta tecnología que les permite a ellos tomar el control, personalizar las características del personaje, pues esto permite que ellos asimilen que estamos en una cultura que tiende a discriminar, que tiende a privilegiar al hombre blanco, al hombre heterosexual. Y entonces, pues yo les invito pues también que después le echen un ojo a este videojuego que se llama Mictlán y que estemos pendientes de este. Ya sería todo y le damos el uso de la palabra al siguiente exponente, a Eddie Chávez. ¿Puedo hacer una última cosita si no les molesta? Sí, no, eso que has dicho, Valeria, me encanta porque habla de lo que es el tema, de cómo los videojuegos también sirven para el perpetuar la cultura. Es decir, de repente el escuchar náhuatl hablado en un videojuego puede ser buenísimo para que más gente quiera interpretarlo o quiera entender ese idioma. Una anécdota personal es que yo hablo inglés, y la razón en realidad por la que yo aprendí a hablar inglés era específicamente porque yo quería jugar un juego de mesa, y ese juego de mesa tenía todos los reglamentos en inglés, y si no aprendía inglés no podía leer esos reglamentos. Entonces de repente es como que también los juegos pueden a veces forzar a la persona a acceder a ciertos artefactos culturales. Así que me encanta lo que tú has dicho, porque yo marqué el videojuego, o sea, Assassin's Creed salvó Notre Dame como patrimonio histórico. Y Mictlán salva el náhuatl como también patrimonio histórico. Entonces también está eso, el videojuego como una reserva de patrimonio. Me encantaría que podamos hablar de eso luego en el Congreso de Derechos del 24 de octubre. Muchas gracias, Valeria. Oye, sí es cierto, Ayer se me olvidó decir que
Se viene una temporada de congresos. Cerramos en diciembre y todas y todos están invitados en el Ecuador con Eddie de la Guerra, con un congreso sobre estos temas, pero en Buenos Aires en septiembre y luego aquí en México en octubre vamos a hablar sobre videojuegos y derecho para que estén pendientes. Entonces, de la Universidad del Norte del Perú, Eddie Chávez, adelante, maestro. José Ramón, buenos días. Todo saludar a Juan Sebastián, a César y a nuestros distinguidos anfitriones. Estoy muy contento de participar en algo que encabeza la organización, la Universidad Nacional Autónoma de México. México es un país al cual yo quiero mucho. He estado en México la semana pasada, he estado por Yucatán, 15 días. Muy lindo y prometo volver pronto también. Fui a comprar unos libros, a pasear, y bueno, conmueve ver las contradicciones del crecimiento y el desarrollo, ¿no? Cada vez hay que ir más lejos para encontrar las playas, ¿no? Pero también tiene sus puntos dicotómicos favorables. Muy bien. Me toca sintetizar algunas cosas, ¿no? Por un lado, hay ciertos énfasis en los que me voy a concentrar, ¿no? También quiero saludar la perseverancia y la constancia de mis queridos amigos, ¿no? Que vienen desarrollando estos temas ya con más de 10 años, ¿no? Estamos en una etapa donde creo que las metodologías, la interdisciplinariedad, los semilleros, están manifestando, no sé si resultados, pero pasar a otras etapas, ¿no? Donde lo empírico, donde esconder el derecho a través de repente de lo mucho que sabemos de videojuegos o de literatura, o al revés, ya se viene visibilizando la implicancia, ¿no? La implicancia cine y derecho, la implicancia literatura y derecho, videojuegos y derecho. Eso por un lado. Quiero saludar también al maestro Ricardo Rabinovich Berman, ¿no? Que siempre nos apoya para llevar adelante estas actividades. Creo que el primer énfasis es identificar que se debe tomar con bastante responsabilidad la orientación jurídica de toda aquella cultura que traen los estudiantes, ¿no? A la Facultad de Derecho. Una orientación jurídica que tiene que pasar del pretexto, que tiene que pasar de la disculpa de pronto a descubrir el propio derecho que podría tener un videojuego o una película, por ejemplo. Si uno identifica los libros de cine y derecho que hablan de metodología, por ejemplo, se concentran bastante en señalar, sí, soy filósofo, ¿no? O sí, soy experto en sociología del derecho. Y uso el cine como una cuestión de pretexto, que seguramente tiene su lugar, seguramente también tiene su valor, ¿no? Pero 10 años de pretexto, creo que los españoles van desde 1996 más o menos institucionalizando sus sagas. Ya, son 25 años de pretexto. Yo creo que tenemos que identificar cuál es el siguiente paso, ¿no? Esa sería la primera observación para mis queridos amigos que siempre han tenido la buena intención de invitarme, ¿no? Para poder conversar con mucha libertad. Lo segundo, ¿no? Los antecedentes de lo que viene a ser la metodología para estas implicancias también tendrían que abrirse al mundo portugués, al mundo anglosajón de pronto, ¿no? Para hacer comparaciones remotas. Me da la impresión que todavía se sostiene un monopolio de ciertas publicaciones, ¿no? O sea, estoy identificando en los últimos 15 años que se va repitiendo los mismos autores. Esto habría que conversarlo, ¿no? ¿Qué cosa está pasando, ¿no? Si estamos haciendo avanzar estas cosas que estamos haciendo, o simplemente estamos repitiendo lo mismo. Y también me gustaría mencionar hasta qué punto tenemos la cartografía, ¿no? De quienes se dedican a esto de una manera sostenida, permanente, y no solamente lo usan de pretexto, ¿no? El maestro Lauro Zavala, que también es mexicano, recuerdo que el año pasado en su evento de Sempacine, él comenta, ¿no? De que se está dedicando de una manera rigurosa a identificar cuál es la producción
en temas de cine, no solamente audiovisual, no solo de películas, sino también lo que se escribe, lo que se critica de cine a nivel de América Latina. Ese trabajo es enorme, no sé cuántos años le va a tomar al maestro Lauro, pero, por ejemplo, dice que no hay, o sea, una identificación sistemática del tema. Él va buscando a través de Internet, a través de eventos, ¿no? ¿Cuál es el recorrido de estas implicancias vinculadas al cine, por ejemplo, que puede hacer la Red Iberoamericana, que hace la UNAM, que hace el Tribunal Electoral? ¿Para qué? Para identificar algo muy importante. ¿Cuál es el marco teórico, la epistemología que están usando aquellos que trabajan estos temas? ¿No? El maestro Lauro también, en esto que señalaba Valeria, aludiendo a Ramón, es alguien que está muy interesado en identificar que a la hora de trabajar nuestro cine, habría que identificar hasta qué punto reconocemos en esos trabajos nuestras propias epistemologías, ¿no? Eso me parece valioso, ¿ya? Bueno, otra cosa muy importante, ¿no? ¿Cómo van con los semilleros de estas implicancias, ¿no? Hay gente joven que está trabajando esto, ¿no? Y eso es saludable, en el sentido de organizar los eventos o añadir otros grupos, ¿no? Pero en el sentido de escribir o desarrollar la mínima metodología que se necesita, creo que hay trabajo pendiente, ¿no? Y ya lo digo por segunda vez. Otra cosa importante, yo creo que todo esto que puede involucrar la cultura, que algunos llaman popular, es muy significativa para reconocer las relaciones o los puentes que hay entre el derecho y la sociedad. O sea, el derecho tiene que estar desarrollado, ¿no? Vinculado para el bienestar social, etc. Y esta cultura, ¿no?, cinematográfica, de videojuegos, refleja en gran medida las preferencias o de pronto los avances que puede haber en un determinado lugar. Por ejemplo, quien fue monarca de los videojuegos a inicios de los años 90 en el Perú fue Street Fighter 2, ¿no? Hace 2 años, por ejemplo, quien fue monarca en series, no necesariamente podemos coincidir con los críticos, ¿eh? Y hay un libro de Fairen Guillén, La Sala Oscura, ¿eh? Finalmente, ¿en qué momento tendríamos que hacerle caso a los críticos?, dice el mexicano. Era el juego del calamar. Entonces uno ingresa al aula como docente, ¿no?, intergeneracional o transgeneracional, y escucha a los alumnos hablar del juego del calamar o hablar de videojuegos, y te pones a discutir de los tópicos, por ejemplo, de la teoría pura del derecho o de la jurisprudencia dominante en los tribunales. ¿Cómo podrías hacer esa relación de aquella cultura dominante en los alumnos y aquellos tópicos que tú vas desarrollando en aulas? Claro que es posible. Claro que es posible utilizar toda esa cultura para discutir temas que tienen relevancia jurídica. Insisto, no se tiene que seguir viendo estas cosas solamente como pretexto o como vanidad de toda aquella cultura que pueda saber un docente, por ejemplo. Dentro de los futuros eventos que señala José Ramón, y uno de los más importantes para nosotros como parte de la red, se va a desarrollar uno en la Universidad Simón Bolívar con Eddie de la Guerra. Desde el Perú es mi inquietud desarrollar un libro colectivo que vincule la Constitución peruana en 1993 y el cine peruano, para el cual están invitados todos, ¿no?, que quieran participar en aquel evento. Motivo, los 30 años de vigencia de la Constitución. Otra cosa, considero que los núcleos de estudio, por ejemplo, de videojuegos, de cine, de literatura, ya se están conociendo mejor, ¿no? O sea, ya nos conocemos más, ¿no? Los núcleos de Medellín, los núcleos de Santiago de Chile, los núcleos de México, y ya compartimos coincidencias, compartimos discusiones, y eso también podría ser una señal de avance. ¿En qué sentido? En que antes de conocernos, conocíamos mejor lo que hacían en Estados Unidos o lo que hacían en Europa, ¿no? Y eso está bien, no estoy en contra de ello, pero no nos conocíamos. No sabíamos cómo se estaba haciendo cine de derecho en Colombia, no sabíamos cómo se estaba haciendo cine de derecho en Perú. Yo creo que esas cosas se están enmendando, ¿no?, con el paso del tiempo. Por ejemplo, este evento es un ejemplo de ello. La coyuntura, ¿no?, y la velocidad con la que se vive ahora también puede colaborar para acceder a toda esa cultura audiovisual que de pronto en otras épocas no hubiera sido posible acceder.
es alucinante la cantidad de cultura audiovisual que existe el día de hoy, que pudiéramos trabajar como un material para desarrollar una interpretación propia del derecho a través de la cultura audiovisual, ¿no? ¿Qué nos falta ahí? Creo que nos falta todavía una suerte de delimitación y contextos. ¿Por qué? Porque a veces mucha gente nos escucha y dicen, ¿de qué están hablando? ¿No? Sí, vi la película, pero no entiendo muy bien cómo se relaciona el derecho, o no entiendo muy bien, o sea, cuál sería el beneficio de lo que están haciendo. Pero ese es un proceso, ¿no? Es un proceso que seguramente va a seguir mejorando. Luego, estaban hablando de aquellos videojuegos que de alguna manera visibilizan, ¿no?, parte de la cultura, en este caso mexicana, cuando estaban hablando de los aztecas, por ejemplo. También es un reflejo de una sociedad red, ¿no?, una sociedad de autogestión. En el caso peruano, por ejemplo, se han desarrollado videojuegos que reflejan la cultura popular nacional, ¿no? Por ejemplo, el transporte público, los superhéroes, pero son gestiones autónomas, o sea, son gestiones, por ejemplo, de outsiders, si quieren que lo diga de esa manera, en gran medida. Yo imagino que es fruto del hibridismo cultural también. Bueno, en conclusión, hay que insistir también en el tema de identificar una mínima metodología para poder aprovechar estas implicancias. No lo mínimo necesario, porque tampoco podríamos llegar al extremo de solamente preocuparnos en métodos. Esa sería la primera conclusión. La segunda conclusión, insistir de pronto en nuestra cultura hispanoamericana, ¿no? O sea, hablar de nuestras series de televisión, hablar de nuestros videojuegos, y de esa manera reconocer, ¿no?, cómo el hombre de a pie identifica lo que es el derecho, o cómo expresa, ¿no?, a través de su cosmovisión lo que entiende de democracia o de las instituciones. Esa sería la segunda observación. No estoy en contra del cosmopolitismo, pero creo que también hay que darle espacio a lo que nosotros hemos ido haciendo, ¿no? Hay series de televisión mexicanas, argentinas, peruanas, que creo merecen nuestra atención para poder trabajar. Y sin duda, cuando hablamos de videojuegos, nos damos con la sorpresa de que hemos trabajado bastante, sino que no lo conocemos, ¿no? Habría que visibilizarlo y comenzar a trabajarlo desde los ángulos a los cuales nosotros pertenecemos. Esa sería la segunda conclusión. La tercera conclusión, ¿no?, identificar que no somos los primeros. El mesianismo también es un azote en nuestros países. Recuerdo ahora cuando Juan Sebastián estaba hablando del tema de la perpetuidad de la cultura y cómo los videojuegos pueden ayudar a ello. Los primeros textos, por ejemplo, en el Perú que trabajaban el tema de abordar lo que decía H.L. Hart en su libro sobre derecho, o lo que Hans Kelsen trabajaba más allá de lo que es la teoría pura del derecho, muchos de los peruanos que han trabajado esos textos y los han intentado aterrizarlo en la realidad nacional, han trabajado esos textos de manera directa, incluso han tenido que viajar, ¿no?, fuera del país. Pero recuerdo con simpatía, por ejemplo, que el peruano Fernando Estraceniz, para desarrollar su teoría agonal del derecho, utilizaba como marco teórico Homo Ludens de Johann Huizinga. No, entonces estoy convencido de que si rastreamos en México, en Argentina, en Colombia, en Perú, vamos a encontrar que hace 50, 60, 70 años ha habido experimentos, ha habido desarrollos de estas implicancias, pero que seguramente han sido puestas en anexos, acompañamientos, en folletos o en situaciones de entretenimiento, ¿no? El caso del jurista Satanovsky, por ejemplo, el argentino, ¿no?, tiene 5 volúmenes de la obra cinematográfica ante el derecho, una obra impresionante que tiene más de 80 años, tiene más de 80 años. Uno revisa la literatura jurídica española y existen en estas revistas antiguas de derecho, ¿no?, de esas universidades también bastante viejas, trabajos de cine y derecho de 1920, de 1910, que creo yo también merecen nuestra atención, no solamente como parte de arqueología o antecedentes. Seguramente han hecho avanzar muchos temas. Muy bien, eso sería de mi parte. Yo voy a seguir escuchando. Les agradezco mucho a mis queridos anfitriones de México. Repito, es un país que quiero mucho, y así que siempre amenazo con volver cada vez que puedo. Muchas gracias. Gracias a ti, Eddie. Pues se presenta un panorama muy fructífero, ¿no? De muchas colaboraciones, y qué bueno que sea así. De hecho, el arte es así. El arte está
alguien ayer, ¿no? Hablaba sobre el arte colaborativo, ¿no? O sea, cómo ahora... ya sé, era Eddie de la Guerra que decía, ¿no? Se puede ver desde lo personal o se puede ver desde estas construcciones colectivas. Muy bien. Bueno, vamos con Arminda Labastida, quien es conductora de Arte y Derecho, ¿no? Y entonces ha tenido oportunidad de platicar con mucha gente en sus entrevistas a propósito de estas relaciones multiversales, además de que, bueno, en el pasado congreso le entró al tema de las narrativas fractales, ¿no? Que era la que traíamos, ¿no? En el radar. Adelante, Arminda. Hola, buenos días. Estoy muy contenta y muy honrada de estar aquí con ustedes nuevamente. Gracias por la oportunidad que me dan de poderme comunicar con ustedes. Gracias, Ramón. Gracias, Valeria. Gracias, UNAM. Y bueno, yo voy a hablar acerca de la justicia del paraíso, de la Divina Comedia de Dante Alighieri en el multiverso cultural. Bueno, quisiera comenzar hablando acerca del multiverso, que es un término que se ha usado en la cosmología física, astronomía, filosofía, psicología transpersonal y ficción. Se extiende a los videojuegos, juegos de mesa, películas, series que hacen referencia a las distintas versiones del mismo mundo. El multiverso comprende todo lo que existe físicamente, la totalidad del espacio y del tiempo, todas las formas de materia, energía y cantidad de movimiento, las leyes físicas que lo gobiernan. Cuando leí la frase multiversos de la cultura, justicia y derecho, inmediatamente vino a mi mente una imagen en la cual había varios mundos cohabitando en el mismo tiempo, extraída de un libro que leí en la adolescencia, las esferas o círculos que tan bellamente describía Dante Alighieri, se presentaron ante mí, por lo que decidí recordar esta obra que mágicamente me transportó a toda una estructura de mundos e inframundos perfectamente clasificados. En este camino de intersección cultural e intertextualidad e interdiscursividad, encontramos que en el cine han existido distintas adaptaciones de la Divina Comedia. Por ejemplo, tenemos El infierno de 1911 de Francesco Bertolini, Dante y Beatriz de 1913 de Mario Caserini, Dante's Infierno, El infierno de Dante de 1924 de Henry Otto, entre muchas otras películas que han habido con el tema de la Divina Comedia. El tema también ha sido abordado en los videojuegos. Dante's Infierno es un videojuego de acción que está basado en la primera parte de este poema. Narra la historia de Dante, un caballero templario que tras haber regresado de una sangrienta cruzada, descubre que su amada Beatriz ha muerto y debe bajar hasta el infierno para salvar su alma de las manos de Lucifer. Dante's Infierno también tiene su historieta con la colaboración de DC Comics. La historieta se estrenó en el Festival Comic Con de San Diego. No obstante, no es la única vez que la Divina Comedia ha aparecido en los videojuegos, si bien es sin duda la más evidente y menos simbólica en la saga de Devil May Cry. Quisiera exponer algunos aspectos de la Divina Comedia que nos unen en el estudio del derecho. Dante Alighieri espléndida y magistralmente plasma en la Divina Comedia el mundo ideal del paraíso en contrapartida de los submundos del infierno y del purgatorio, haciendo una gala de un multiverso surrealista atemporal de vasta erudición y justicia. Frecuentes referencias a personajes históricos y de la antigua mitología, analiza varios elementos de la ciencia de su época, como las implicaciones de una Tierra esférica, las estrellas visibles en el hemisferio sur y la importancia del método experimental en la ciencia. En las líneas 94 a 105 del canto 2 del Paraíso, Dante, aficionado a la cultura árabe, fue un poeta y escritor italiano conocido por escribir este poema, una de las obras fundamentales de la transición del pensamiento medieval al renacentista. Y una de las cumbres de la literatura, fue desterrado de su ciudad natal y fue un activo defensor
de la paz. Escribió varios tratados en latín, fue literatura, política y filosofía. Arminda, perdón que te interrumpa. Ya está la presentación. Tú les indicas qué diapositiva. Ah, sí, ya vamos más, me parece que como en la 8. Sí. Aquí, bueno, en esta imagen vemos los videojuegos. Aquí estamos con Dante Alighieri, los videojuegos que comentaba hace rato acerca del tema de la Divina Comedia. Son Dante's Infierno, que tiene también su historieta, que es lo que comentábamos, y Devil May Cry también, son diferentes videojuegos que se han creado con motivo de la Divina Comedia. Dante Alighieri escribió varios tratados en latín sobre literatura, política y filosofía, exposición detallada de sus ideas políticas, entre las cuales se encuentra la necesidad de la existencia de un sacro imperio romano y la separación de la Iglesia y el Estado. En 1298 participó en la firma del Tratado de Paz con Arezzo y ocupó el cargo de prior máxima magistratura florentina. Resultó elegido como uno de los 6 magistrados de Florencia. Si gusta cambiarla. Con respecto a la simbología, si realizamos un trabajo de hermenéutica de la Divina Comedia, observamos que la estructura del poema consta de 3 partes. El infierno consta de 34, el purgatorio de 33 y el paraíso de 33, haciendo un total de 100 cantos. Algo característico de esta epopeya alegórica es el número 3, lo que nos lleva a pensar en el significado de este número para Dante en su contexto histórico. El número 3 simboliza la Trinidad Sagrada, Padre, Hijo, Espíritu Santo, así como también el equilibrio y la estabilidad en algunas culturas, y que también tiene relación con el triángulo y la perfección. Podemos observar que está escrito en tercetos, son 3 personajes principales, que es la siguiente lámina. Hace mucha relevancia el número 3, son 3 personajes principales, Dante el hombre, Beatriz la fe, Virgilio la razón. En la masonería el número 3 también cobra mucha relevancia y considera 3 escalones que debe dominar un aprendiz: la fuerza, la belleza y el candor. ¿Qué quería expresar Dante con el énfasis del número 3? Es una de las interrogantes, ¿no? ¿Por qué hace tanto énfasis en este número? La escalera o escala masónica es el símbolo de la más alta justicia aplicada según la gravedad de las faltas, los delitos o los crímenes, es decir, que se aplica escalando la diversidad de los actos consumados que están considerados como infracciones o violaciones a la moral y a la ley. El texto involucra una multiplicidad de significados y el lector debe hacer esta interpretación y esta búsqueda de significados a cada uno de los símbolos que vienen presentes en esta bella obra. Si supieras la magnificencia de los números 3, 6 y 9, tendrías la llave del universo. Con esta frase, Nikola Tesla se refiere a un código de la creación y de la energía universal que se manifiesta en el mundo material, manifestando por patrones numéricos que ocurren en el universo, como en las formaciones estelares y el desarrollo de las células embrionarias. Algunas de estas impresionantes propiedades del número 9 y sus conexiones con el 3 y el 6 están basadas en los 360 grados de un círculo. Se requiere una metodología de los significados del poema. A mi parecer sí, porque pues como podemos ver está lleno de simbología y de grandes personajes de la historia. Un texto se hace significativo cuando desentrañamos su sentido a través de la interpretación. En el poema, los círculos juegan un papel protagónico
como lo veremos más adelante, se contempla la existencia de 3 mundos: el arquetípico, el macrocosmos y el microcosmos. En este orden de ideas y en la búsqueda del sentido y el espíritu del poema de la Divina Comedia, pueden leerse los 4 significados que se atribuyen a los textos sagrados: literal, moral, alegórico y anagógico. Esto quiere decir que se presenta polisemia, diferentes significados. Dante modestamente tituló comedia a la obra, ya que de acuerdo con el esquema clásico no podía ser tragedia, ya que tiene un final feliz. Es un acercamiento a la vida del mundo de la época en los siglos XIII y XIV, en su concepción de pensamiento, religión y política, en un compendio de saberes del mundo clásico hasta el presente medieval en que se escribe, lo que implica realidades, interpretaciones, mitologías, creencias y fe. El número 9 es clave como múltiplo de 3, de tal manera que en este recorrido se viaja por los 9 círculos del infierno, las 7 cornisas del purgatorio y los 9 cielos del paraíso. Cada uno de los cánticos termina con la palabra estrellas, lo que crea un hilo que los conecta, aunque aborden temas diferentes. Así predomina el diseño circular o esférico, que representa al cosmos y a su génesis. Los personajes que cita en la obra, que van desde los antiguos filósofos griegos hasta personajes de la época medieval. Peculiarmente emite un juicio de valor Dante, y a cada uno de ellos lo sitúa en el lugar que cree que cada uno de estos personajes históricos merecen debido a sus acciones en la tierra. El poema tiene una fuerte influencia religiosa, convergiendo una gran diversidad de ideas y de culturas, tema muy amplio que no vamos a abordar debido a la brevedad de esta participación. Desde mi perspectiva, este poema plasma de manera minuciosa, exhaustiva y grandiosamente artística la justicia del derecho natural, manifestación de valores éticos, si bien es cierto con una visión teológica, por el contexto histórico en el que se escribió, utilizando la imaginación, la intertextualidad, los acontecimientos históricos y la mitología. Este viaje que recorre Dante a través del infierno, donde encuentra muchos personajes antiguos, pero también de su época, cada castigo se ajusta a la naturaleza de su falta. Aquí tenemos como un diagrama que explica más o menos la visión que tenía Dante acerca de los delitos, y está en el círculo 9, los traidores, los fraudulentos, los violentos, herejes, iracundos. Así los va clasificando en el limbo, que es la parte más alta, donde está el jardín y los castillos. Él coloca en este lugar a los antiguos filósofos griegos que no fueron bautizados, entonces los coloca en esta parte, ¿no? En este viaje recorre Dante a través del infierno, encuentra muchos personajes antiguos, pero también de su época. Cada castigo se ajusta a la naturaleza de su falta y se repite eternamente, guiado en el infierno y el purgatorio por el poeta romano Virgilio, autor de la Eneida, las bucólicas y las geórgicas. Virgilio estudia filosofía, matemáticas y retórica de una primera etapa influida por el hasta un platonismo místico. Tenía la reputación de la encarnación del conocimiento humano y la experiencia. A lo largo de este poema encontramos diversos puntos de encuentro con el derecho, como es el caso del infierno, que es un enorme valle cónico inclinado, con el limbo que incluye prados verdes y un castillo. En este lugar están los hombres más sabios de la antigüedad, filósofos como Averroes, Avicena, Homero, Horacio, Ovidio y otros filósofos. Para llegar hasta él hay que cruzar el río Aqueronte, y las almas lo hacen en la barca de Caronte. Impresionante es el tránsito por el bosque de los suicidas, la travesía del destierro donde llueve el fuego, donde Dante se encuentra a su maestro Brunetto Latini.
el gran popularizador que ofrece a los plebeyos el acceso al conocimiento, entonces reservado solo para las élites. Es el primero en traducir en lengua vulgar la Ética Nicomaco de Aristóteles y de Invenciones de Cicerón. Forman el compromiso republicano del cual es el ideólogo principal en Florencia, personaje clave del pensamiento político humanista de la Edad Medieval. El purgatorio es un sitio del cual no nos vamos a ocupar, sin embargo es el tránsito, estado de esperanza hacia la consecución del paraíso, se denuncia la gravedad del pecado y se prevé la progresiva liberación del peso de la culpa a medida que asciende el alma a niveles superiores. Guiado por Beatriz, Dante incursiona en el paraíso, el cual representa el saber y la ciencia divina. Está compuesto por 9 círculos concéntricos correspondientes a los 9 órdenes angélicos. Las 9 esferas del cielo son Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno, las estrellas fijas y el primer móvil. Dante va subiendo de uno a otro, apareciendo en los espíritus que se caracterizaron en vida por la virtud propia del planeta en el que se encuentra. Aquí en el paraíso es donde hace más gala la justicia y el derecho, como lo vamos a poder observar. Dante le confiere a los amantes del derecho y la justicia, en el cielo de Mercurio están las almas que amaron la gloria humana. Dante encuentra allí ni nada más ni nada menos que al emperador Justiniano, destacado en los campos del arte, la arquitectura, la reforma legal. Se debe a él la revisión y compilación de todo el derecho romano. Prestó especial atención a la legislación y fue el inspirador del Corpus Juris Civilis, compuesto por el Codex Justinianus, el Digesto o Pandectas, las Institutas y las Novellae. Las Institutas de Justiniano serán la conclusión de reiterados intentos previos en reunir el derecho vigente en un cuerpo legal, recogiendo tanto leyes como los Iura. Y finalizamos con el cielo de Júpiter. Están las almas que se distinguieron por su justicia, como el emperador Constantino I. Las leyes de Constantino mejoraron en muchas facetas las de sus predecesores, aunque también son un reflejo de una época más violenta. Algunas de estas leyes que ordenó Constantino I son que no se permitía mantener a los prisioneros en completa oscuridad, sino que era obligatorio que pudieran ver la luz del día. Se ordenó la pena de muerte para todos aquellos que abusaran de la recaudación de impuestos. Arminda. Por primera vez las niñas no podían ser secuestradas. Perdón, ¿sí? Que te interrumpa. Nos quedan como 2 minutos. Sí, ya terminamos con la siguiente lámina. Y para concluir este tema, en conclusión, el arte debe interpretar, debe constituirse en una actividad que el individuo tiene que aprender mediante el estudio y la lectura, en el cual se requiere ciertos preconocimientos, como lo pudimos ver en esta bella obra de Dante Alighieri. Cada personaje, nos requiere conocer acerca del tema, utilizando procedimientos dialécticos para abrir el abanico de interpretaciones y de significados. Y esta es mi conclusión. Muchas gracias. Gracias a ti, porque sé que además tú tienes toda una preparación previa para tus ponencias y dije, no, mejor le aviso, porque si no va a ser así medio feo cortar, pero, o sea, yo lo que vislumbro aquí es que se quedan abiertas un montón de líneas para desarrollar. Les sigo ofreciendo el blog de Literatura y Justicia, para que quien quiera empezar a correr el lápiz lo haga ahí. Aquí está Valeria, que también es editora, y Arminda, colaboradora, Natalia, tienes que escribir, muchos de los que están aquí presentes ya han escrito, pero que sigamos ahí la discusión, ¿no? Y donde gusten, ¿no? Donde gusten le seguimos. Muchísimas gracias por todo, por el espacio, a los organizadores de de esta maravillosa semiósfera, ¿no? Y que sigan las articulaciones y las colaboraciones.
Pues brevemente yo quisiera también darle las gracias a Arminda y decirle que me pareció fabuloso, así de manera súper rápida. Yo le veo un vínculo a un hecho actual y también a la primera ponencia de César de los antihéroes y los héroes, porque el mundo está dividido todavía en Occidente y en Oriente. Tú estabas hablando sobre la justicia divina. Todavía el mundo musulmán sigue pensando en esa justicia divina y Occidente se fue por la vía de la razón. Y en el asesinato de Salman Rushdie vimos cómo se confronta ese personaje, ese autor, con dos ideologías. En el mundo occidental él es un héroe y en el mundo oriental él es un antihéroe. Y todo pues tiene que ver con este movimiento de haber pasado de la teología a un movimiento más de la razón y la justicia. Bueno, ya paso a Natalia. Muchísimas gracias, Valeria. Muchísimas gracias, José Ramón, como coordinadora del área de arte, haber cerrado con estas dos maravillosas mesas, como ayer lo dije al inicio, un híbrido total. O sea, iniciamos cine, literatura, teatro, y creo que haber terminado y haber cerrado en este nivel, porque desde ayer con la situación de la psicología, ¿no? Que la gente que ubica el teatro sabes perfectamente que la psicología está presente, esta parte que hoy abarcaron sobre la literatura, los videojuegos, el teatro, toda la teoría, ¿no? De la que se habló, yo apasionada totalmente con Juan Sebastián, hablando de Bertolt Brecht, de estas partes que a veces creemos, ¿no? Que otras profesiones no conocen, como esta parte tan íntima, ¿no? Cada profesión creo que tiene una parte muy íntima. Agradecida con ustedes, agradecida con los ponentes de ayer, con los ponentes de hoy. Un placer haberlos tenido en este 5º Congreso de Filosofía, Arte y Derecho.